oscuridad se despide hoy, ya viene el sol. Clarito de luna va, casi sin voz. Una llamita que quemará, no se apagará. Me guiña el ojo, me dice ven, no, ya. Feliz ahora. Bienvenido a este programa. Voy de camino. Un puente a la unicidad. ¿Qué tal, Sandrita? ¿Cómo andás? ¿Qué tal? ¿Qué tal, gente de Capilla, gente del mundo, gente de aquí ahora que te tocó escuchar? Tal vez por internet vayas a saber en qué fecha, pero hoy es el número 10, el programa número 10. Y en tiempo y espacio es el primer programa del mes de marzo. Y bueno, estamos aquí con vos. La claridad me dice ya voy, la sombra mató mi voz. Sin ella estoy muda, se enfría. Contale a la gente, nos encontramos todos los lunes a las 20 horas por FM del Sol 89.9. Fantástico. Estamos aquí de Andares y hemos titulado Voy de camino, un puente a la unicidad, y te vamos a explicar un poquito más cómo al vos escucharnos, al vos escuchar esto en audios, al vos estar compartiendo esto, estamos creando un puente a la unicidad, porque vale tu energía llamada sentimientos, curiosidad, inquietud, y si se te van abriendo a vos portales internos con los temas que acabamos abordando, se está abriéndolo a toda la humanidad. ¡Qué flor de puente! Se despide Como la luz no pienses. Porque así es. ¿Tú lo crees? Tú lo creas. Como la luz no pienses, tómala y vences, tómala y vences. En los campos cuánticos, en la mecánica cuántica, creamos un campo de frecuencias que son las características que tiene este o cada uno de los programas o películas que ves o libros que lees, creándose como un campo energético con el tema, con la frecuencia, con todos los que, no solamente el que lo creó, sino el que se suma, el que lo lee, el que lo escucha y lo que va. Y todo esto es física cuántica. Y cómo es parecida a la magia, ¿verdad, Sandrita? Muy parecida. Magia, mágicamente parecida. Podés encontrar todos los programas. Voy de camino, Puente a la Unicidad, FM del Sol. Si pones en Google, hay un blog. Y también lo podés encontrar, que un blog se llama Voy de camino, FM del Sol. Ahí tenés todos los programas. Apenas termino cada programa, llego a casa y lo primero que hago es subirlo a internet. Es parte del trabajo, es como seguir con la misma frecuencia. La frecuencia cuando uno empieza a desparramar aromas del jardín del amado propio, ¿verdad? Compartirse, esos son los perfumes de los nuevos tiempos. No importa cómo, un escrito, una canción. Y como te dije antes, vamos sumando. Y esta suma va tocando los corazones de las personas. Y el que lo escucha, o al que le dice, o el que lo cuenta, o ya tu propia inquietud de indagar por internet los temas que yo acá te voy tocando, portales para que los abras. Porque hoy la idea es, dale, te toco portales, seguís curioseando, y así se va creando este campo energético, este puente. ¿Sí? Sí. Puente a la unicidad. Yo en esta vida elegí viajar, ¿sabes, Sandrita? Qué bueno. Y bueno, ya que estamos, vos que me estás escuchando, te invitamos acá, a que estés con nosotros, pero te vamos a llevar a un lugar. Y vos, si querés, a Sandra y a mí, nos podés invitar en tu hogar o donde nos estás escuchando. El otro día, ¿sabés? Nos estaban escuchando, me contaron, mientras venían de la sierra de Huelva
a la ciudad de Huelva, estaban escuchando el programa. Y pensar que Mágico. estábamos ahí, en el asiento, con Kat. ¿Te acordás de Kat? Sí, claro. Besito. Nuestra amiga Kat. Y también vos que me escuchás en tu casa, vos allá en México, vos ahí en Costa Rica, también en Alemania nos escuchan por España, nos escuchan por Ecuador, nos escuchan por Venezuela, porque me van escribiendo a voydecaminoedu@gmail.com. Aquí junto con Sandra, en Facebook, Sanamando, Sandra. Exacto, Sanamando. Aquí, Eduardo José Ontiveros o Eduardo Ontiveros. Andá metiéndolos en Eduardo José Ontiveros porque Eduardo Ontiveros llegó al 4958 y los que veo que no ponen dedito, no están muy cerquita o nombres que desconozco porque no, yo veo quienes me escriben y le pongo deditos, los voy retirando cuando veo que pasa mucho tiempo y no hay. Muy bien. Entonces te encuentro, nos encontrás. También ahí, todos los martes, miércoles en la semana voy subiendo todos los programas. Hay un iVoox que lo armó Aurora, gracias a Aurora, donde podés escuchar o bajar a tus audios todos los programas. Qué bueno. Y Adrián lo sube a YouTube. Gracias. Son los que formamos La este red. equipo, esta red. Ujú. ¡Qué red! Y son muchos más. Ahora me están escribiendo y va a aparecer escritos de gente que nos está, por ejemplo, Maritza, que vive en Alemania, ella es peruana de nacimiento, hace poemas y está grabando sus poemas con su voz para que esté acá en el programa. Qué bueno, Maritza. Tenemos también a Katy de sí. Costa Rica. Sí, sí. Hoy va a aparecer Aurora contándonos un cuento que le surgió desde su interior, de allá, de Alejandría, donde hoy vamos a hablar. Oh, donde- qué interesante. Sí, parece que estamos recordando y sintiendo y que aquellos cuentitos que contamos tenemos la sensación de que en realidad es parte de nuestro recorrido de viajes que vamos y venimos y muchos ya estamos recordando. Porque nos identifica, porque nos da pasión, porque sí, ¿sabes? Porque lo sentís que es así y nadie tiene autoridad, nadie, para decirte si eso es fantasía o no. Totalmente. Pero eso sí, todo viene de la mano de lo coherente, todo viene de la mano del no creernos la importante por eso, cuando parece ser que esto lo está descubriendo la neurociencia, áreas donde las personas que tocan archivos acásicos se despiertan ciertas áreas cerebrales, Ajá. como el hipotálamo. Mira. Y se despierta, lo están investigando con electroencefalogramas de una categoría, personas que hacen relajación y van a vidas pasadas, que hoy hay técnicas y científicos que lo hacen, psiquiatras, no importa los nombres, pero ustedes lo conocen, busquen qué hay, y se toca ciertas áreas del cerebro, y cuando es fantasía, otras, Mira. y se está testeando. Nosotros vamos a hablar dentro de no mucho tiempo de cómo es esto del éxtasis místico, investigado por personas que están en la neurociencia, por personas donde meditan budismo, meditan el zen, llegan a estados expandidos de la conciencia, electroencefalogramas que se hacen con personas que practican con plantas sagradas en un nivel de autoconocimiento, de autosanación. Todo esto está ahí, todo a nuestras manos. Ya no es una creencia, ya no es cosa del diablo. Cosa del diablo era la ignorancia, mi hija. Es verdad. Cosa del diablo era la ignorancia de creer que teníamos toda la verdad en nuestras manos. Y bueno, así vamos adentrando hoy a lo que va a ser el programa de hoy. Muy bueno. Ahí vamos. Voy de camino, Un puente a la unicidad. aquí con Qué Sandrita. bueno. Y si vos estás sentado, vivís en Capilla y querés venir a visitarnos, vos ya sabes dónde está FM del Sol, en la calle Falucho. Y te Te venís. esperamos. Hay 2 sillitas. Sí. Si quieren, vénganse cuando sientan. Eso es un poquito ruidito. Nos damos un besito en la música. Ahora sí, vamos a la melodía del primer bloque. Luces, de Patricia Sosa.
Hay luces que se apagan, hay luces que se encienden, que iluminan a la gente y te cuentan la verdad. Hay otras que te marcan, te muestran un camino tan clarito como el agua y uno lo puede tomar. Hay luces que encandilan, que te dan solo mentiras, confunden, enceguecen, te hacen mal. Y hay otras que acompañan, calientan en la noche y pueden proteger tu soledad. Cada mirada lleva encendida una luz que cuida tu corazón. Cuando uno brilla, brilla la vida y se enciende todo a tu alrededor. A veces llega el viento sin preguntarte nada, va soplando, apaga todo, no hay lugar para soñar. Se apagan los destellos, se pierde el horizonte, nos quedamos indefensos en completa soledad. Entonces llega alguien con antorchas encendidas, enfrenta todo hasta la oscuridad. Encienden las estrellas muy dentro de mi alma, sonríe la esperanza una vez más. Cada mirada lleva encendida una luz que cuida tu corazón. Cuando uno brilla, brilla la vida y se enciende todo a tu alrededor. Cuando uno brilla, cada mirada lleva encendida una luz que cuida tu corazón. Cuando uno brilla, brilla la vida y se enciende todo a tu alrededor. Esa luz es un regalo de Dios. Bueno, empezamos con el tema. Parece como que si este fuese un encuentro con temas que vamos dejando en los programas anteriores y vamos sumándole para abrir a nuevos temas. Vos sabés que no sabía que iba a tomar este modo. Uno, en mi caso, cuando digo uno, digo yo, me voy dejando llamar por las cosas que van apareciendo cuando voy a hacer el programa esa misma semana anterior, y voy dándome cuenta de cómo se va armando esto. Yo juego, y vos lo tenés incorporada, la inspiración, ¿verdad? Sí, es el factor clave que nos mueve
en estos ahora, ¿no? Es muy del espíritu. Muy que Muy nosotros del llamamos del espíritu. Vos sabés que por siglos se creó que eran musas, y una de las cosas que estamos tratando de retirar de los mitos es cuánta desautorización que nos dio. De afuera nos salvan, de afuera viene el destino, también de afuera venía la inspiración a través de las musas. Y hoy la musa es el espíritu. Viste, tenían hasta nombres, la musa de la canción. Sí, la algo musa... comentamos en los otros Sí, programas. pero lo vuelvo a recordar porque todo lo que acá tenemos como objetivo en estos programas de Voy de Camino, un puente a la unicidad, es todo el poder que encerra el ser humano en su interior. Y ir buscando, gracias a la neurociencia, gracias a la propia experiencia, que es una experiencia dinámica que nunca termina, que nos va conllevando a dos territorios. Uno, al de ir sanándonos de aquellas ideas tan ciertas, basadas en el no puedo, no se debe, limitaciones, techos, cerraduras, llaves. Vos quién sos, el que nace para pito nunca llega a ser un arpa. Y ese sería el trabajo de la sanación que estamos haciendo, y para eso parte del programa yo lo estoy organizando como idea para que la primera parte vayamos saliendo de esos sistemas de creencia que un día nos dijeron que era la verdad. Hoy vamos a llegar a un territorio muy, muy especial de la raza humana, donde empieza realmente en la parte, en lo que sabemos del occidente. Después vamos a hablar del oriente, ¿no? Y después vamos a hablar cómo la mística esto lo despertó. El territorio donde el hombre dejó de... lo puso a un costado a los dioses. No fue fácil. No fue fácil. Empezó 700 años antes de Cristo en lo que tenemos escrito, porque hay una historia que se perdió, que no está escrita. Hay una historia verbal, pero sabemos que esas historias, como el efecto chisme, se van perdiendo y se van diluyendo, y hay una historia escrita donde habla de estos dioses, de estos mitos. Homero fue uno de ellos, que en la Ilíada y la Odisea y otros escritores han dejado poemas, han dejado la historia de Jasón y los argonautas, de cómo eran los dioses. Tomaban por escrito lo que venían escuchando de voz a oído. ¿Te imaginas que también? Pero luego le dieron una categoría de verdad. Que no se cuestionaba. Que no se cuestionaba, pero fíjate vos, hermana, no se cuestionaba porque el cuestionamiento era lapidado. Era ser hereje que... Porque en sus primeros momentos los que gobernaban los pueblos eran los sacerdotes. Claro. Luego pusieron a los reyes, emperadores, que fíjate que los tienen que ellos consagrar. ¿Sí? ¿Para qué? Pues, ¿para qué? Y para que no se contradiga que los reyes hacen guerra y ellos no. Pero ellos sí iban con sus sacerdotes. Y no te estoy hablando de la iglesia que nos pertenece de nacimiento. Esto fue en general, Claro. en toda la humanidad. Los sacerdotes eran los que elegían en su primer comienzo a los representantes del pueblo. Por ceremonias, por intuición, por magia o por conveniencia. Y hasta formaron protocolos ceremoniales de que tenían que ser de esa familia. Y vos fíjate que, fíjate lo que te voy a decir, que contradictorio, aunque se prohibió que el hombre tenga relación con su familia porque nacían hijos deformes, sí, ellos lo hacían. Y eso se llamó sangre azul. Y de vino una idea de que solo ellos podían casarse entre paréntesis, porque venían de Dios y no tenían esa maldición. Ahora decime, ¿de dónde vino la maldición? De lo que decían ellos, que vino una maldición de los dioses. Porque para el colmo los dioses solamente tenían el privilegio de conectarse con uno o dos primeros hombres que crearon un grupo de sacerdotes, o sea, de obedientes a sus reglas. Y eso se fue perdiendo porque fíjate vos que estratégicamente los nombres de los que crearon estos dioses, por impersonalidad,
para que no los busques, se quitaban el nombre, porque ellos eran impersonales. Claro. Pero imponían la ley de ese Dios. ¿Sí? Dejá la musiquita de fondo de lejos, no en silencio. Así crea como un clima. Gracias. 700 años antes de Cristo, Tales de Mileto empezó a pensar por él mismo y dijo: yo quiero descubrir cómo se formó el mundo y el universo. Porque en los primeros siglos, hasta el 300 años de Cristo, o sea, el 700, toda la filosofía giró sobre el origen, si todo estaba originado por el fuego, el agua, la biología, el origen de los animales, el origen. Empezó a descubrir, a investigar con Pitágoras la matemática, la geometría, la biología. ¿Sí? Y se empezó a reunir en escaleras de lugares públicos para, entre todos, empezar a buscar el origen del universo. Recién con Sócrates, ¿sí? 400, 300 años antes, 300 años, siglo III antes de Cristo, siglo IV, empieza a plantearse: ¿y yo quién soy? ¿Quién es el ser humano? Porque en los principios filosóficos, donde aparecían los que se llamaban los presocráticos, desde Mileto, el primer filósofo, discípulos de él fue Anaximandro y Anaximenes, que seguían investigando y hasta contradiciendo, pero ellos decían, fíjate qué maravilloso, y también siguió esto mismo con Sócrates, que el hombre tenía que investigar la verdad, que no era una verdad lo que ellos investigaban, cosa que con Aristóteles la verdad se transformó en absoluta y solo era esa, a punto tal de pena de muerte del que contradiga esas verdades. Pero la filosofía en su esencia durante 700 años hasta el 300, luego de Sócrates viene Platón, luego viene Platón es discípulo, su discípulo es Aristóteles. Aristóteles hace un rever de lo que dijo Sócrates, creó sus propias ideas y entre ellas la idea de que la filosofía era portadora de verdad. A esta filosofía aristotélica de la verdad absoluta luego fue tomado siglos después por los primeros padres de la religión católica, un tal Orígenes, así, y luego se armó la escolástica cristiana, que hubo dos, la del Oriente y la del Occidente, se separaron hasta que vino Constantino y Justiniano y lo invadieron a los bárbaros y impusieron la iglesia como hoy se conoce. Después lo vamos a ver esta historia, pero antes vamos a ver cómo habían libres pensadores, grandes libres pensadores. Primero, ¿cuál es el origen del mundo? Quienes querían entender la naturaleza desde lo racional. Luego aparecieron los llamados 7 sabios, que son los presocráticos, que estudiaban el origen del universo. Agua, apareció los elementos, donde al principio eran considerados los dioses, creadores del agua o creadores del fuego, y según griegos, romanos,
los romanos toman toda la filosofía griega y la hace helénica y cambia los nombres de un Zeus por Júpiter, los cambia con nombres astrológicos, pero siguen en su filosofía hablando de dioses hasta que desaparecen. El que empieza a hacer una total y absoluta desaparición de los dioses fue Sócrates. Y luego empieza líneas filosóficas más o menos con Platón, que es el discípulo directo de Sócrates y escribe lo que decía Sócrates, y luego viene Aristóteles teniendo él criterios propios y deterministas. Entonces, en todo ese periodo de Sócrates a Aristóteles existieron distintas líneas filosóficas. Estaban los socráticos puros, seguidores de Sócrates. Platón era uno de ellos. Aristóteles fue discípulo de Platón y Aristóteles tuvo como discípulo a Alejandro el Magno, y él es el que organiza la Iglesia Católica. Pero paralelamente se dividió los seguidores de Platón con el neoplatonismo. Ahí se empiezan a formar escuelas de ética, filosofías de ética, que se ocupa del valor del bien en el ser humano, de su relación con los valores de la ética. Ética viene de ethos, costumbre o hábito. Ética es reflexión filosófica, reflexionar sobre las consecuencias de las acciones. Qué interesante, nunca había escuchado eso. Muy interesante, porque aquí comienza un primer intento de automaestría, de autoobservación. ¿Me lo repetís? Dijiste ética. Ética es reflexión filosófica, reflexionar sobre las consecuencias de las acciones. Aquí comienza, ¿por qué? Porque esta filosofía que se crea en Alejandría, creado por Alejandro Magno, y ahí se juntan todas las filosofías, Oriente, Medio Oriente y Occidente, comienza el principio oriental de causa y efecto. Ahí comienza, mucho antes empezó en el Oriente, pero aquí comienza en el Medio Oriente, Occidente, en lo que luego la Iglesia se encarga totalmente de destruir, que fue Alejandría, la gran biblioteca extraordinaria, donde salían maestros como Pitágoras, donde iban ahí a estudiar la visión del Oriente. Ahí tocan a través de la historia en el mundo griego y lo llevan a Grecia, y luego lo llevan los romanos al mundo europeo. Y luego toman solo una parte, la que vamos a llamarle después los estoicos, la doctrina filosófica donde todo tenía que estar ordenado en su cajita. No podían entender el caos del Oriente, donde todo habla de todo y todo tiene que ver con todo, y ese obsérvate a ti mismo está también direccionalizado a vidas pasadas o a otras realidades, el cual se desarrolló en estos últimos tiempos con la visión y mecánica cuántica, las multirrealidades. Pero ya se sospechaban. Pero los gnósticos, una combinación de un poquito antes de Cristo, unos 200 años, y después de Cristo 300 después, estaban los gnósticos, que fueron los enemigos número uno de los católicos, después de Constantino, que manda matar al último templo de Eleusis, porque ellos eran neoplatónicos, creían en la reencarnación, creían en otro modo de ver la causa y efecto. Y el estoico decía que no, que era aquí tenés que salvarte o aquí tenés el eterno infierno,
o aquí tenés el eterno cielo, fue tomado por la escolástica, por San Agustín, y después vamos a ir viendo la historia. Entonces, además de los socráticos, estaban los cínicos. Nada que ver con la palabra cínico. Sí, sí. Del periodo socrático, consideraba que el hombre llevaba en sí mismo ya todos los elementos para ser feliz. Tenía dentro de sí un diseño para ser feliz. Interesante por ahí. ¿Cómo lo pusieron como mala palabra al cínico? Sin nada que ver con lo que conocemos. Y tenían que conquistar su autonomía, que de hecho el hombre era esencialmente un ser benigno, puro y santo. De ahí que el problema con los cínicos era el desprecio a la riqueza y a cualquier forma de preocupación material. Eran demasiado ascéticos. Solo importaba vivir y cultivar la libertad interior. ¿Sabés quién fue uno de los grandes fundadores? ¿Quién? Diógenes. Viste que hay una Sí. que significa, cínico significa perro, y Diógenes es el vagabundo que no prescinde de nada, Claro. en un extremo casi que morían de no bañarse. Pero felices. Estos ya empiezan a ser neoplatónicos. Luego apareció lo que se llama la filosofía ética, ¿sí? Que habíamos hablado antes, que es una filosofía del reflexionar sobre las consecuencias de las acciones. Y aquí tenemos dos grandes filosofías. Una que es la que está viniendo en la nueva era, que son los hedonistas. Sí. Se los llamó también filosofía epicúrea, filosofía epicúrea. Viene de Epicurio, que es el que empezó a pensar lo que ahora te voy a contar. A ver. Sí. Dice que se vive porque vivir es la búsqueda de una vida feliz, mediante la búsqueda inteligente a través del placer y de todo alejamiento de lo que es dolor. ¿Está bien o no? Sí. Está bueno. Está muy buena. Entonces ellos trataban de retirar a sus discípulos tres grandes miedos. Miedo a los dioses, miedo a Dios, miedo al futuro y miedo a la muerte. Ah, amiga, la nueva era Es epicúrica. es epicúrica. Lo que pasa es que después hubo una línea epicúrica que pasaba al vicio. A todo vale. Pero la ética de Epicurio decía que el placer debe tener la suficiente reflexión para no autodañarnos ni dañar al otro. Pero radicalmente distintos a los estoicos, determinaban que el dolor tenía beneficio alguno. ¿Sabés cuál era la mayor virtud de los hedonistas? ¿Cuál? La amistad. Qué bueno. Ellos consideraban que llegar a ser amigos tocaban lo que Sócrates hablaba, esa fuerza interior que todo ser humano tiene y que con el tiempo se lo llamó el espíritu. Estaba ahí el ideal. Estaban todas las capacidades que los cínicos también decían que tenían todos los hombres. Así que a cambiarle el concepto cínico. Grande Diógenes, pero quédate con el ascetismo, porque fíjate que los cínicos no eran hedonistas, Ajá. eran ascéticos, Ascéticos. pero eran éticos, no iban a joder a nadie. Y decía que la mayor trampa estaban en lo político y en los organizadores sociales. Por ahí andaba. ¿Qué te parece? Después vinieron los sofistas,
que no era una filosofía al comienzo, eran pensadores, educadores e intelectuales, ligados a la política y a lo social. ¿Sabés qué buscaban? ¿Qué buscaban, Edu? Convencer, no la verdad. Era La retórica del convencimiento. Ganarle al otro. No eran queridos por los filósofos porque el conocimiento era relativo y lo que importaba era tener la razón. Bueno, hoy esa filosofía lo tienen muchos políticos y muchos que nos venden cosas y nos quieren convencer. No es tan antigua esta filosofía, no es de ahora, o sea, sí. viene de ahí. Bueno, epicúreos, hedonistas, estoicos, bueno, así se fue creando. El neoplatonismo, último sistema filosófico de la antigua Grecia, del siglo III al siglo V después de Cristo, constituye una síntesis de elementos muy distintos porque acá se sumaban las filosofías del Oriente, las filosofías persa, hinduismo, judío, Aristóteles, Zenón, Pitágoras, ¿sí? Se inició en Alejandría, como dije antes, donde crearon escuelas y en otros lugares escuelas en Siria, Pérganos, Atenas. En el Renacimiento se recuperó la filosofía grecia gracias al neoplatismo que escondió muchos libros. Bueno, acá más o menos vamos viendo. Y luego aparece siglos después, en el siglo III, al comienzo los primeros cristianos como Orígenes y escritores de la doctrina que luego se fue desarrollando cada vez más con el tiempo y se fue asentando en los concilios con San Agustín, con Santo Tomás de Aquino, pero todos pensamientos fundamentados en la lógica de Aristóteles. Pero te cuento más. Se sabe, por escritos, que solamente de Aristóteles se preservaron un 30% de lo que escribió. Y hasta hay una película que se llama En el nombre de la rosa, donde todo el concepto alegría y felicidad, en esa película se ve que Aristóteles había escrito algo sobre la alegría y ese libro tenía que ser quemado. Él escribió poesías, él escribió sobre otras cosas, pero se perdieron los archivos. La Iglesia Católica toma a los padres de la Iglesia, sobre todo con Orígenes, así era el nombre de este hombre, que escribió, fue como padre, y lo que luego en los concilios, a través de Constantino y Justiniano, comienza a formarse la Iglesia Católica Apostólica Romana. Ya es otra historia que más adelante. Todo esto conquistado por la muerte, por guerras, por la determinación de esos reyes o esos que gobernaban al lado de las iglesias que determinaban quiénes eran los que eran herejes y tenían que ser decapitados. Así directamente. Qué fuerte. Fuerte. Pero también con este principio se robaron tierras, se robaron dinero, se robaron la libertad del hombre, hermana. Pero ese fue el juego que comenzó después y que esto tiene también una visión macrocósmica que vamos a sacarle provecho. Vamos a Soy tu idea, bloque número 2. Aquí estoy, dando vueltas en tu cabeza, igual que una abeja zumbando en tu oído. Vivo, vivo, y aquí estoy. No podrás ignorarme, ni atarme, ni amordazarme, y menos matarme.
vivo, vivo. Puedo ser un poema, puedo ser un buen tema de conversación. Puedo ser melodía, puedo ser compañía en tus días sin sol. Puedo ser lo que quieras, lo que te permita tu imaginación. Porque soy tu creación, soy tu idea, tu idea. Hey, hey, no me dejes aquí. Hey, 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 necesito salir. Me mandaron nacer en tu mente, pero es solo un puente. Tu mente es un puente. Puedo ser un delirio o el final de aquel libro que no te gustó. Puedo ser lo que quieras, lo que te permita tu imaginación. La 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 la. Termina la voz. ¿Y sabes cuál es la idea? ¿Cuál, Edu? Básicamente que el hombre es un libre pensador. Y eso te lo traigo. Comenzó y los griegos no hicieron guerras ideológicas, no mataban, sino que permitieron distintas ideas. Ellos determinaban que no era la última verdad, que era la búsqueda de la verdad, lo que después, 300 años después de Cristo, empezó a venir una era donde la verdad era absoluta, a costa de vida. Y yo vengo a recordarte que, sin embargo, en el planeta hubo momentos y edades doradas. Ensayaban la democracia, ensayaban modos sociales, estaba permitido todo modo de sexualidad, mientras no se dañe. Ensayaban creando Juegos Olímpicos, ensayaban creando bellezas arquitectónicas, ensayaban creando lo que fue llamado el teatro, la tragedia, y cada uno podía decir lo que expresaba filosóficamente, y el público, el pueblo, podía elegir su idea, así como en su momento podía elegir sus dioses. El monoteísmo, el cual se origina, el cristianismo toma del judaísmo el monoteísmo, determina el absolutismo de un solo Dios, que a lo mejor existe, pero al costo de la vida, hermana. Es increíble como el enriquecimiento que hay a través de fluir en la diversidad, el respeto por la diversidad de las ideas, ¿no? Como, bueno, en épocas que se ha permitido y en otras el poder se lo ha comido y ha dicho. Eso hizo el Imperio griego. El Imperio romano fue de a poquito transformándolo en ser emperador del mundo. Claro.
el poder. Todo el poder y conquistar la mayor cantidad de tierras. Tuvo sus cosas muy positivas. Pero podemos decir que la estructura de la libertad interior, la que hoy estamos por tocar, le dieron nombre, palabra, los griegos. Y bueno, hay que reivindicar todo esto, hay que recordarlo. Totalmente, sí. Un epicurio hay que recordarlo, un hedonismo. Y no está mal el estoico, porque tuvo una evolución que nosotros después vamos a decodificar. Pero qué bueno, ¿eh? Qué bueno ir rescatando de cada uno. Y esta ¿no? es una visión absolutamente nueva de la visión filosófica. Porque así como hay una visión nueva de la historia de la Argentina, vinieron los revisionistas como Félix Luna, muchos revisionistas que nos sacaron el libro de Ibáñez de la secundaria, de cómo era la historia, quiénes eran los malos, los indios, quiénes eran los buenos. Y empezamos a reverla la historia, también se está reviendo la filosofía, que no eran absolutistas. Eso rescato en el encuentro de hoy. Vos, amigo, amiga que me escuchás, ahí no lo llevamos a pasear. Hoy no. Estamos en la casa de ellos acá. Sos un libre pensador. Por eso nos estás escuchando. Y buscá en tus ancestros, que por ahí hay alguno griego por ahí, que eran libres pensadores. Y luego es tomado, la filosofía se llamó ya no griega, sino helenismo, lo combinó el Roma lo transformó en cristianismo, escolástica. Luego la escolástica tuvo historia y aparecieron Calvin y otros que destruyeron, los protestantes, se transformó en el puritanismo, que hoy son testigos de Jehová, las iglesias evangélicas, o la iglesia, y bueno, y esta se dividió en distintos modos de ver la doctrina de Jesús. Pero era muy libre antes. Un hombre podía llegar a adorar a Júpiter y a Selene y a ir al templo de la fertilidad cuando quería un hijo, o ir a Hera para el hogar. Bueno, hoy podemos ir a los distintos santos Sí. o vírgenes. Pero lo más importante es que el pensamiento humano se empieza a gestar por escrito en el 700 antes de Cristo. Ya no gobernaban los dioses, ellos fueron dejando, sobre todo a partir de Aristóteles, a partir de Plotinio y Platón, las ceremonias y los rituales, y se pensó a investigar la ética. Empecé a entender y a analizar mi fuerza interior. Bueno, pero esto vamos a seguir más adelante. Vamos a seguir con cuál era el próximo encuentro, la idea que trae el catolicismo en los dos concilios que se hicieron en el 325 y en el 553 hasta la iglesia de hoy, que es un cristiano. Y vamos a ver cómo esos amigos que estás escuchándome, amiga, son sistemas de creencia que hoy estamos llamados a liberarnos. Gracias, lo siento, diría Ho'oponopono. Perdón, pero hasta aquí llegaste. Gracias. No te quiero más, idea. Y esto está en nuestro mayor profundo inconsciente, que ya tocaremos tema en próximos encuentros, cómo trabaja la psiquis y cómo se incorporó todo esto que nos dijeron que era la verdad. Vos fijate, ¿no? Dijeron que era la verdad los mitos, y en el 700 a.C., hasta el cristianismo dijeron era puras pamplinas, era fetichismo, era idolatría barata. Y ahora a quien dijo eso se le da vuelta el mostrador y empezamos a pensar por nosotros mismos. A ver, ¿te animás a buscar tu idea, tu filosofía? Yo desde luego que yo no me llamo un filósofo hedonista, pero yo estoy haciendo una revisión de lo que me identifica. Y elijo, ¿sabes? Vos también podés hacerlo. Tú lo crees, tú lo creas, que trajo Connie Méndez, hablaba de esto. Tú puedes elegir tu sistema de creencia. Y cómo nos pusieron el castigo
y cómo el temor al castigo a nivel ancestral hemos visto morir parientes en la hoguera, en la horca o en el martirio, porque hubo un momento que muchas iglesias determinaron que el martirio, la flagelación, el castigo, el autoflagelación, también era parte para llegar a Dios. Por eso a veces nos cuesta tanto juntar dinero. ¿Qué sé yo, no? Para pensar, ¿no es cierto, Sandrita? Para pensar. Bati, vamos a ir al archivo propio y de amigos en uno que dice Aurora. Vamos a escuchar lo que nos comparte. Fíjate el volumen cómo está. Bueno, Aurora, tenés unos minutos para vos. Aquí va este relato que he escrito y te comparto por si te sirve. Se llama Un portador de la luz. Aquí una pequeña historia de un niño nacido hace unos miles de años en un pueblo cerca de la ciudad de Alejandría. Desde muy pequeño acompañaba a su padre cada mañana con las cabras en dirección a una pequeña colina. Él caminaba detrás mientras contemplaba los animales que se cruzaban, como el burro que le miraba al pasar y se saludaban. Su padre le llamaba para que caminaran más deprisa, y cuando llegaban a la colina, el sol ya estaba asomado en el horizonte. Su padre se postraba en silencio, susurraba unas palabras, y con los ojos cerrados se quedaba en silencio, orando. El pequeño imitaba a su padre en sus gestos, y sentado, con los ojos cerrados, sentía como la luz pasaba a través de sus párpados y el aire refrescaba su cara con el olor de las flores. Le gustaba ese instante del día. Y al atardecer, en el camino de regreso, paraban en casa de su tío para que le enseñara a leer. Y por la noche miraba el cielo con sus estrellas y las sentía muy cerca, como si las estrellas le hablaran. Y así pasaron los años y creció, leyendo, orando, cuidando las cabras e imaginando otros lugares y otros mundos. Por dentro crecía una inquietud, la llamada de salir de su pueblo. Soñaba que había un horizonte abierto que le podía dar respuesta a su curiosidad y a un corazón con ganas de vivirlas. Un día se atrevió, se lo dijo a su familia y se fue a Alejandría, esa gran ciudad. Estaba ubicada sobre una península, con un gran faro mirando al mar, como lugar de encuentro de viajeros, de paso entre Occidente y Oriente, y de intercambio de mercancías y conocimientos. Al llegar se entusiasmó de ver tanta gente diferente y esos edificios con grandes piedras de mármol, como el palacio, el museo y sobre todo la biblioteca y la caricia del sonido de las aguas de las fuentes. En este lugar se encontraba gran variedad de oficios y formas diferentes de pensar, pero él no se sentía acogido, ni le gustaba cómo trataban a otros por lo que sepan o tengan. Un día, al amanecer, iba caminando por una vereda y se sentó a orar, recordando a cuando lo hacía con su padre. Al terminar, observó a otro hombre cerca que parecía estar orando. Esperó, y cuando terminó este, se acercó a él, despacio, y al preguntarle, el hombre le contó que era extranjero, de un lugar lejano, y que estaba de paso como muchos, y le habló de cómo vivían esos muchos, y se sintió identificado con ellos. Ellos eran personas que viajaban,
traían conocimientos y experiencias, y todo desde las ganas de conocer el mundo, más allá de lo que se veía con los sentidos externos, y descubrir el sentido de la vida. Decidió unirse a ellos, y durante años viajó, conoció, amó y aprendió, sobre todo, el mundo de las formas, pero sobre todo, del mundo invisible. Entre ellos se llamaban portadores de luz y se reconocían desde el silencio por la luz en la mirada de sus ojos. Aprendió a identificar las plantas del campo y sus propiedades sanadoras, las señales al ver a determinado animal, a reconocer el lenguaje de la naturaleza, a comunicarse con ella, y desarrolló capacidades como viajar en el tiempo en sus otras vidas y espacios, o a saber por intuición si alguien o algo necesitaba ayuda. Eran cualidades de las que nadie le habló en su infancia, pero sí recordaba haberlas pensado de niño. Se sentía navegar en la luz y casi sin darse cuenta descubrió el arte de ser la luz. Y cuando miraba las estrellas, sentía como ellas entraban en su corazón y despertaba a las estrellas que habitaban dentro de él. Vivió en muchos lugares y los años necesarios hasta que poco a poco se despertó la luz de sí mismo. Dejó de ser el portador de la luz para ser luz, navegando en multitud de mundos. Y así un día dejó su cuerpo y a veces vuelve a encarnar a esta realidad, pero ahora sabe a qué viene, ya no lo tiene que recordar. Este viajero tuvo muchos nombres, tantos o más que vidas tuvo, y podría ser tu nombre, porque esta esencia luz habita en ti, en todos y en todo. ¿Lo recuerdas? Gracias. Y aquí estamos, en Voy de Camino. Un puente a la unicidad. Oscuridad se despide hoy, ya viene el sol. Clarito de luna va, casi sin voz. Una llamita que quemará, no se apagará. Y bueno, vamos a la segunda etapa de este Voy de Camino, de Andares. De Andares era el programa anterior y lo voy a subir en Facebook. Volvemos a compartir. Sandrita, las cositas que pongo que tienen que ver con el programa, ¿puedo ponértelo en tu Facebook? Claro, Edu, sí. San Amando y Eduardo José Ontiveros, Eduardo Ontiveros. Y vamos a subir, mira, tengo programas antiguos de Voy de Camino. Buenísimos. Que tienen 8 años, pero te digo que es actual. Tengo que escucharlo para volver a refrescar temas actualísimos. Luego fue Andares, que fueron 17 programas. Y luego 12 programas de Caleidoscopio. Lo vamos a subir. Podés encontrar todos estos programas buscando en Google Voy de Camino, FM del Sol, y ahí sale un blogspot. Y también en www.desdeeljardindelamado, todo junto, blogspot.com. ¿Sí? Somos luz, somos luz, somos. La oscuridad se Sandrita, Sí, vamos Edu. por el segundo tramo, la segunda hora. Mi encuentro con vos tuvo la magia, la sorpresa y el misterio que me iba sorprendiendo
con tus poemas transformadas en canciones sobre los fundamentos básicos de mis distintos encuentros en Capilla del Monte y en el mundo, donde te los escuchabas todos y me sorprendía siempre con una cosa que se me hacía, los ojos se me llenaban de lágrimas y un nudo en la garganta y me asombra la captación que tenés de lo que... porque yo, viste que uno tiene ideas y trata de transmitir, pero yo no sé si me lo captan. Al escucharte eras como un retorno, un eco. Hecho poesía. Me llamaba la atención la ductilidad que tenés para crear distintos ritmos musicales, todos creados por vos, junto con la poesía, con los estribillos. Siempre me despiertas asombro. Gracias. Y ahí descubrimos que habíamos pactado este encuentro, lo sentimos, ¿no es cierto? Un día sentíamos, nosotros tenemos muchos encuentros muy sutiles y muy sagrados, noches, horas, en cualquier momento. Sí. Lo podemos charlar y cómo abrimos portales y nos escuchamos. Me preguntás, yo te escucho, me abrís a mí. Y surgieron muchas canciones, muchas. Y 2 años atrás, una obra. Una obra que tenemos ganas de difundirla por el mundo, una obra que casi te diría que la obra se empieza a difundir cuando nosotros, los que hablamos o tocamos esas obras, las llevamos a la propia realidad. Totalmente. Y no termina nunca. Nunca. Porque la inspiración, yo a veces digo que es para uno. Siempre. Yo creo que cada autor escribió el libro para sí mismo, cada canalizador está hablando hacia sí mismo. La inspiración te habla a vos, la llevas a la práctica y luego se transforma en creíble, ¿no? Totalmente. Bellamente creíble. Y para eso nos damos todo el tiempo necesario para caminar lo que hablamos. Nosotros, la inspiración a veces viene un poco antes de lo que nosotros vamos gracias a ella recordando, aprendiendo, capitalizando, sumando a nuestro andar, sagrado andar. Hicimos la obra, se llamó Despertando el Recuerdo. Wow, tiene la cantidad de cuántas pistas. 15, 16 temas. Creo que 16. 16, sí. 16 Sí, temas. sí. Creados en el ahora. ¿En dónde? ¿En qué lugar? En San Esteban. En San Esteban, en diferentes momentos y coordinados por la magia de un espíritu que dijo háganlo, y nosotros simplemente nos servimos como instrumento, nada Hasta más. se creó el estudio de grabaciones en el nuestra mismo lugar. casa. Sí. Fue mágico porque así como apareció, cumplió su misión y se retiró. Desapareció. Ahora vendrá otro. Seguro. Muy agradecidos a Beto, que si nos está escuchando, un abrazo. Un abrazo, porque Beto, sí. fue la pieza clave para coordinar, ensamblar este mensaje. Y eso está en CD y bueno, lo pueden... Pídanmelo por Facebook y vamos a ver si le podemos dar algunos temas o vamos a ver el modo. Hoy estoy encontrando modos en que lo pueden adquirir por Mercado Libre. Vamos a ir viendo todo eso. Ya hoy estuve buscando un libro y sé cómo se hace. Nuestro sueño verdaderamente es poder transmitir este mensaje en vivo. En vivo. Lo que se vive, vos sabés, porque los climas que se crean, sobre todo cuando hacemos las charlas y luego contando y cantando, lo que se vive de las lágrimas, los abrazos, el baile, es maravilloso. Pero siendo conscientes de que vivimos en un planeta tan grande, bueno, también podemos acceder a él a través de los CDs, que aunque ya van quedando en el tiempo, también ahí por internet se puede llegar al escuchar material. por internet. Exacto. Después ya le vamos a ir dando Sí. más detalles de esto, porque fue una obra mágica. Muy mágica. Yo me acuerdo que hubo, no sé qué me pasó, que no fui a San Esteban 3 semanas Y de repente y de te la idea encontraste. al hecho, Sí. wow, qué momento mágico cuando me lo hicieron escuchar, ¿no? Son esos momentos que no te lo dan nada más que un viaje honesto, un viaje transparente,
un viaje sin especulación. Creo que nos Impecable. sorprendimos Todo, todos. ustedes también estaban Todos. cantándomelo con la sorpresa de mi rostro. Sí, sí, sí. Qué fantástico. Y hoy trajiste algunas de sus letras, Sí, algunos de sus momentos. La obra tiene distintos momentos, con una música de fondo. Sí estamos queriéndolo hacer en vivo y tendríamos que un día zambullirnos en capilla e invitar, ¿no? A la gorra. creo que este miércoles vamos a empezar. Hay una invitación para un restaurante en La Techada. Es una puerta que se abre y bueno, estamos rompiendo el mandala de hacerlo siempre en casa y empezar a abrirnos al mundo. Así que bueno, ahí vamos. Estamos el 6 de marzo por si escuchás este programa dentro de varios meses. Sería este miércoles. ¿A qué hora, Sandrita? Estamos por... No, lo tengo que confirmar Ah, ahora. bueno, ¿lo ponemos en Facebook? Lo ponemos en Ah, Facebook. lo ponemos ahí en lo ponemos en Pero es a la Facebook. tardecita, nochecita, ¿verdad? Miércoles a la nochecita, sí, Bueno, ahí fantástico. lo confirmamos. En la galería que hace como una curva al final de todo. Sí, creo que La Cascada se llama, algo así, se llama ahí en La Techada. No me acuerdo. Ahí va, ahí vamos confirmando igual. Ahí vamos confirmando. Bueno, esta se nos ocurrió porque Rumi a todos los buscadores, fíjate, ahora vamos a empezar a ver la misma historia filosófica del Oriente, Medio Oriente y del mundo americano, mesoamericano, en los futuros programas. Ajá. Vamos de a poquito aprendiendo, entonces hay que repasar un poco para saber qué nos aportaron en la vida. Y hoy tenemos que estar alertas, abiertos a las señales, como este chico que estaba abierto a las señales de los pájaros que contó Aurora. Gracias, Aurora. Esta la armamos en función al nombre. ¿Qué nombre le dio Rumi a los buscadores, a los libres espíritus? Los embriagados de Dios. Así en uno de los poemas lo nombró. Vos hablabas de los embriagados de Dios en las charlas, porque había momentos que la frecuencia era de embriagadora. Y a mí eso me resonó tanto que me inspiró y el espíritu me deleitó con este tema que yo lo amo, me siento totalmente reflejada y espero que también se sientan nuestra audiencia reflejada en él. Fantástico. No lo vas a cantar, aunque lo puedes darle algunas melodías si salen, pero nos los vas a contar. Bajamos un poquito la música, suavecito. Cuando quieras. Cuentan algunas historias y muchos escritos por ahí que siempre existieron hombres libres, pensadores, siempre buscando el camino que nos una a Dios. Caminaban desnudos, libres de equipaje y mirando hacia el sol. El misterio era su aliado, gobernando el pulso en su corazón. En el silencio desintegraban su yo creído y así viajaban como corrientes de vida explorando el misterio de la creación. Unificados con la existencia y emborrachados en la presencia, se sabían parte del todo. Se sabían en sí mismo el origen de la creación. Los embriagados de Dios hoy regresan sus pasos en mi corazón, tejiendo un puente al recuerdo, al poder interno que se llama amor. Los embriagados de Dios caminamos descalzos y miramos hacia el sol. Y nuestra mirada es tan clara que reflejamos que tú eres otro yo. Todo tocamos con nuestra presencia. Nuestro diseño es ser esencia. Fidelidad a nuestros pasos. Certeza, descanso al recordar quién soy. ¿Quién soy? Soy el milagro. Soy la conciencia, viajo invisible y hago experiencia. La eternidad es escenario donde recuerdo que creador soy. Esa historia cuenta
que los hombres de Dios, embriagados en su amor, pasaban tardes, como hoy acá con Edu en la radio, recordando quién soy. ¿Quién soy? El que soy. ¿Quién soy? El que soy. Bonita. Y hay otra por ahí que me gustaría que la compartas. Una, a ver. Sí, perdón. Esta la armamos con el nombre que le dimos cuando estuvimos el año pasado, no, el anteaño pasado, que a ese conjunto de charlas y encuentros en España hemos llamado Somos la Nueva Humanidad. Fue muy loco porque vos hablábamos de este tema y también fue unos días antes, no sé, sería... Sí, vos me sorprendiste allá en España. O sea, con llega este el viaje y la canción no llega. Bueno, es así. La inspiración es muy de la hora y no se puede decir ahora la quiero. Bueno, llega cuando llega. Y bajó como una síntesis creo, del mensaje que intentamos transmitir. Y bueno, hice algo así. A ver, dale. Soy el que soy, dice. Voy despertando del sueño, del soñador que soñó que eran muchos y recordó que solo era un sueño. Y al despertar, recuerdo que el maestro estaba dentro del buscador que sincero eligió abrir la puerta al misterio. El amor nos muestra la ruta que va trayendo el recuerdo de las leyes olvidadas para jugar nuevos juegos. Y sigue diciendo, causa y efecto yo soy, primera ley recordada. Y sabes, lo que recibo es lo que doy. Y de esto es lo que se trata el karma. Y aún puedo elegir creer que estoy separado, o también puedo recordar que todo habla de mí y así perdonar el pasado. Escribir mi propia profecía. Uy, qué lindo. Es vivir mi verdad cada día, siendo fiel a la voz interior, sin temor ya al error. Somos la nueva humanidad. Somos la nueva humanidad. Somos la nueva humanidad. ¿Qué sigue? Y sigue que diseño soy cuando sigo al sentimiento, viviendo lo que me hace feliz y cumpliendo todos mis sueños. Qué lindo. Y que todo va hacia un bien mayor en la evolución consciente y que es oportunidad y bendición ser viajeros conscientes. Sí. Con fraternidad, amar incondicionalmente, respeto y libertad serán los nuevos simientes de la tierra que estamos construyendo. En conciencia de unidad lo lograremos. Encarnar el espíritu ya y recordarnos inmortal. Somos la nueva humanidad. Somos la nueva humanidad. Somos la nueva humanidad. Somos la nueva humanidad. Qué bonito. Sí, qué lindo. ¿Aplausos? Qué fuerza, aplausos. Sí, pero muy bonito. Bueno, lo contaste la otra vez. La inspiración puede venir a la madrugada. ¿Cómo es? Viene de una, viene suelta. No, hay una Contale a la gente que a lo mejor no se anima a creer que una canción la puede hacer en un mes. Sí, no hay una fórmula. Lo que sí hay es un corazón abierto, un código simple. Simple. Hoy hablábamos con Dami, que le mando un beso enorme, que lo amo con todo mi corazón. Y bueno, cada cual tiene su forma de transmitir, ¿no? A veces yo hago acá de la coequiper tuya y apoyando un poco todo este conocimiento y tu experiencia que compartís. Y bueno,
con toda una parte intelectual muy necesaria para comprender, digamos, cómo fue la evolución de la conciencia en la Tierra. Y otros, como nosotros, por ahí con un código, este código más simple, más amoroso, tocamos corazones también desde otro lugar, y la inspiración es algo que cuando uno tiene el corazón abierto, cuando uno se presta humildemente y se atreve, sobre todo, como decías un ratito, Aurora se animó, agarró una lapicera, escribió, qué bueno no juzgarlo, qué bueno ponerle el arte que uno sienta y transmitirlo y compartirlo, y seguro que va a haber otro corazón del otro lado que se va a sentir identificado con eso. Entonces, bienvenido seas, animate, siempre ese cuadernito, ese diario, esa bitácora que va a recibir ese mensaje que el espíritu que somos tiene para darnos. Así que bueno, es natural, es algo que no creo que sea una gracia de unos, es una gracia para todos. Hay que darse el permiso. Mati, vamos a hacer un bloque, pero vamos a ir directamente a la número 5, fin bloque 5, Yo Renaceré, Puma Rodríguez. Vamos. Yo renaceré, ciervo en primavera, tal vez regresaré, gaviota de escollera, sin un pasado que olvidarme, sin nada más que preguntarme, con un camino por delante. Y yo renaceré, amigo fiel, amigo mío, y me transformaré en un ser distinto al que yo he sido, águila blanca de montaña, que vuela más no sueña, que va de frente y que no engaña. Y yo renaceré, tú estarás conmigo y sé que encontraré toda la fuerza que yo ansío, sin miedo alguno de caerme, seguro al fin de levantarme, seré un eterno caminante. Seré un eterno caminante y yo renaceré sin mis pasadas frustraciones y amigo mío intentaré hacer verdad mis ilusiones, tendré mi rumbo definido, feliz así de haber nacido, mirando al cielo, al infinito. Oh, oh, oh. Yo renaceré sin mis pasadas frustraciones y amigo mío intentaré hacer verdad mis ilusiones, tendré mi rumbo definido, feliz así de haber nacido, mirando al cielo, al infinito. Yo renaceré, yo renaceré.
Qué arte que es el arte, che, qué arte. Porque tiene la capacidad además de tener la ciencia de despertar una palabra gatillo, un acorde. Qué arte Toca la científico fibra del es el sentimiento. arte. Sí. Es pedagógico y terapéutico, una palabra, una frase. Yo renaceré, hermano. Yo me levantaré. Qué ciencia terapéutica tiene el arte. Uf, sanador. Ay, ojalá la ciencia terapéutica la hagan cada vez con más arte. Yo estudié musicoterapia y es porque la música despierta disparadores inconscientes, sensores, a niveles orgánicos, neurociencia te estoy hablando. La música, el ritmo, la danza fue... Investigaciones saben que antes de la palabra el hombre danzó. Hay que danzar, hay que hacer bailes del porque sí todos los días. Bajo las estrellas. Hay que hacerlo bajo las estrellas, en bola. ¿Por qué no? Una pluma. ¿Por qué no? Ahí nomás. Sí. Qué bárbaro que es la expresión del canto, la expresión de la música. Escuchar un solo de guitarra, un solo de piano, puede llegar a sacarte de un pozo tremendo. Totalmente. Donde vas metiendo la pata y te la saca con una dulzura, un concierto de Chopin, a lo mejor a vos te gustó otra cosa, pero los valses de Strauss, que bailarlos, divertirnos, la diversión, el cambiar de pareja, el bailar porque sí, el hacer danzas circulares. En uno de mis viajes que me tocó estuve en Findhorn, allá en el norte de Escocia, y aprendí 150 danzas circulares de todo el mundo. Wow. Y todas eran mirarse, tocarse, juegos de pie, juegos adelante, atrás, círculos dentro de círculos que se conectaban. ¿Sabés cuál es la danza circular argentina? El pericón nacional. Ah, mirá, no sabía. La danza circular por excelencia. Qué bonito saber, ¿no? Qué bonito algún día poder bailarlo, retomar eso, y ¿no? tomarlo con conciencia, vaya a saber toda la historia que tiene ese pericón nacional y toda la historia de todas las danzas, creadas siempre desde la inspiración. Totalmente. Porque aún el que crea hoy la mejor obra de teatro es por inspiración, hermana, no. Porque no tiene fama, sino no tiene éxito, no hay no arranca aplauso lo que es intelectual en el arte. No, sí, puede salir, pero no llega, no habla, no dice, no toca. Qué arte que es el arte, qué ciencia, es la ciencia de la inspiración, de esta matemática nueva que está más allá de lo conocido y que está en nosotros y toca territorios ancestrales, que toca... Mira, me estoy viendo danzas zulúes, danzas de... ¿cómo era? De la Polinesia. ¡Ay, las maoríes! Las maoríes. Yo, pero las sé. Yo tengo maoríes en mi cuerpo. Sí, los zulúes. Pero no puedo creer lo que veo. Las hindúes, bueno, ni te cuento. El Bollywood y las danzas de Bollywood. Totalmente. El arte, hermano, el arte. Saber decir cosas con el arte. El arte también encierra la poesía, los cuentos. El modo de estar. Yo tengo ganas de hacer este programa desde el arte. Claro que sí. Que sea artístico. Y te doy información, pero yo no te voy a tomar examen de quiénes fueron los sofistas. Ya no hace falta más que lo sepas. Pero te voy diciendo para que recuerdes que sos un libre pensador. Y en el libre pensador está el artista interior. Totalmente. Vos sabés que el artista interior, el niño interior, el sabio interior, el masculino y femenino sagrado, ¿son el mismo arquetipo? Sí. Logran los mismos objetivos. Porque hay una sanación que sana la herida, que no te deja divertirte, hacer el amor con la vida, hacer una relación tántrica
con el cada aquí ahora. Está enfermo el cuerpo anímico, tiene una herida, lo tocas y le duele, y lo sonamos, y que tiene que ver con la ignorancia, Claro. la peor de las enfermedades. Si no te Total. digo peor, porque se me fue esa palabra. Lo que origina más dolor, si a eso llamamos peor. No creo ya que tengamos que padecer dolores. Hablemos, dialoguemos, Totalmente. seamos conscientes de cada paso, no hagamos las cosas porque sí. Qué bárbaro. Con la suficiente humildad para siempre poder escuchar al otro, como vos siempre decís, porque el otro siempre ve eso atrás que yo Que no vos no veo, ves. y yo veo atrás tuyo lo que vos no ves. Y tener la humildad de escuchar al que más sabe. Porque uno sabe el que sabe. Uno sabe el que es informado y sabe al que sabe. Esa intuición se está desarrollando hasta en los niños. sí, Los niños, cuando escuchan a alguien que sabe y le dice ¿por qué haces esto?, no escucha el enojo del padre, que vino desde alguna herida. No, nadie tiene culpa de nada. Estamos No. hablando de que hay una heridas que van de generación en generación hacia atrás, y que lo podemos liberar nosotros aquí ahora. Y la otra pedagogía, la otra ciencia, la otra sanación, la del recuerdo de quién soy, que yo eso llamé maravilloso. sanación, al otro curación. claro. Yo hice una serie que llamé del paradigma de la curación al paradigma de la sanación, donde que explico que la última sanación es llegar a la cima de la montaña, la curación es salir de un pozo, pero la sanación, el recuerdo de quién soy, ¡wow! Y además todo se transforma en una aldea, conócete a ti mismo, la humanidad entera, hermano. Vamos a escuchar un poemita que va a seguir en la carpeta que hicimos de Aurora, a Katy, que quiso hablar del abrazo, que a veces nos falta más abrazos. Es Y verdad. ella lo dice así. Katy. Me estoy debiendo un abrazo. Me estoy debiendo quererme. Recordar que yo soy libre y quien me ata es mi mente. Me estoy debiendo un abrazo, uno muy fuerte y sentido, para saber que al amarme también me siento querido. Me estoy debiendo, y no uno, sino 1000 abrazos nuevos, para olvidar las ofensas, para comenzar de cero. Debo abrazar mi existencia para borrar el ayer. Debo abrazar mi presente para atraer en mi vida lo que siento merecer. Soy la dueña de mi vida y siempre puedo elegir. Me hundo o me levanto, me entristezco o soy feliz. Le estoy debiendo un abrazo a mi ser puro y divino. No soy esta carne que habla, soy el amor infinito. Me abrazo con sentimiento, enciendo mi corazón, siento paz y dulcemente me perdono con amor. En este estado de gloria me sutilizo y me expando. Entonces siento y percibo que el amor, ese que somos, siempre nos está abrazando. Gracias, Katy. Hermoso. Qué hermoso. Cómo transmite esta Katy, ¿eh? Un besito. Esto lo hizo hace poquitos días. Hermoso. Me dijo, ¿lo querés subir al programa? Así con toda la humildad que un día vamos a conocerla. Ujú. La vamos a traer a Capilla. Dale. Y es el ser... Hay muchos ya como ella. ¿Por qué hablar solo de ella? Pero hay muchos seres sencillos. Hay muchos seres puros.
Hay muchos seres que son puros porque no se la creen. Claro. Tienen la humildad de una flor sencilla y resultó ser una orquídea exótica. Exótica y orquídea lo puso el hombre. Cuando se es, uno trasciende los nombres, ¿verdad? Las definiciones. Sí. Se es. Gente que se es. A eso lo llamamos espíritus libres. Y vos que me escuchás, yo sé que tenés esa sensibilidad. Alguien de Capilla me dijo, ¿qué sensibilidad tiene este programa? Te lo agradezco. Le agradó. Yo soy mayor, vos mayor. No sos mayor, no tenés edad si me estás escuchando. Cuando llegamos a estos niveles de la conciencia no hay edad. Ay, qué lindo que es vivir estos estados que trascienden la edad, trascienden la historia y somos la esencia misma de un hombre o una mujer que está aprendiendo a vivir. Yo a esto llamo Tantra, que estamos haciéndole el amor a la vida. Un tercer poema, dale. Y después les voy a contar termino el programa con una parte del libro Todo es ahora que escribimos junto con dos amigas que después les voy a hablar del mismo y se los puedo ofrecer si me escriben. Bueno, ¿cómo se llama este? Amado Ben. Ben, de venir, amado Ben. ¿Qué se trata? Yo tengo mi interpretación, yo no sé la tuya. Sí, yo sé la tuya, es muy interesante. Yo te cuento cómo yo lo vivencié. Cuando yo siempre fui muy enamoradiza, como toda joven adolescente, primero el amor pasa por el enamoramiento hacia el otro. Pero con el tiempo empecé a darme cuenta que cada vez que me enamoraba de alguien, tocaba un sentimiento que estaba dentro mío. Era como que tocaba esa parte que me parecía, viste, que le dicen la media naranja, la otra parte del corazón. Y viendo una película hindú que se llama Yoda Akbar, que es una historia de amor, mirándola yo lloraba y decía, ay, este amor, y estaba sola en ese momento. Y sentí que ese amor, ese anhelo que tenía con cada pareja que yo, o no, porque a veces no llegaba a ser una pareja, era un enamoramiento platónico, qué sé yo, en realidad era la búsqueda de ese encuentro con el espíritu. Porque cada vez que yo tocaba estados de éxtasis místicos, que los he tenido, era el mismo sentimiento que cuando estaba enamorada. Entonces a partir de eso nació esta canción que se llama Amado Ben. Te comparto lo que se me inspira. ¿Te acordás que yo siempre comento de que hay personajes, hay una canción que nos embriaga? Sí. Y yo digo que destapó el taponcito de un perfumero, el cual ese aroma soy yo. Y a veces confundimos la mano del que destapa el taponcito. Claro. Y creemos que nos enamoramos del otro, o seguimos a un maestro, o seguimos a un autor, cuando en realidad ese aroma que estamos sintiendo somos nosotros. Y te digo la interpretación mía cuando cantaste esa canción, y lo vas a leer el poema. Yo siento de que esto es un anhelo de la carne, de llegar a esa boda alquímica con el espíritu. Y la carne recordó que no estaba peleada del espíritu por tantos miles de años. Nos dijeron que estaban peleados el espíritu y la materia. Y en este tiempo nuevo que llegamos, que se llama una nueva humanidad, yo lo interpreto como que es la llegada en que la carne le dice al espíritu, amado ven.
Amado, ven, ven. Habita el templo de mi corazón. Soy de tu pertenencia. Mi anhelo es tan grande de unirme a vos, de hacerme uno con vos. El tiempo cuenta una historia, la historia de un gran amor. La primavera de la conciencia ha comenzado a florecer en mi corazón. La fragancia de tu amor me ha despertado. Siempre te he buscado. Es una relación tan pura como el amor que perdura más allá de la ilusión. Hoy la tierra está en silencio y el cielo está perplejo. El amor flota en el aire. Al fin te he encontrado. Dos melodías que se unen en un fuego que nos funde en la llama del amor. Hoy son las bodas esperadas, pues la alquimia fue lograda. Hoy ya soy una con vos. Vamos a poner un pum para arriba. Sexto bloque. La la la. Maciel. A la mañana que ve mi juventud y al sol que día a día nos trae nueva inquietud. Todo en la vida es como una canción, te cantan cuando naces y también en el adiós. A mi madre que dio vida a mi ser, le canto a la tierra que me ha visto crecer y canto el día en que sentí el amor. Andando por la vida aprendí esta canción.
Maciel, gracias, qué linda canción. Ganó el festival de toda Europa con esta canción. Mira. En el año 64. Pasaron años, Años. No, Hermoso 67, no, me estoy equivocando. Yo era chiquitito cuando escuché esta canción. Y hay otra de ella que se llama Aleluya. Y yo la escuché a Maciel en un programa, Casino Phillips, un domingo, esta canción. Y miraba a los pueblos blancos del Mediterráneo. Y cuando voy a la casa de Concha, que vive en Almuñeca, frente al Mediterráneo, allá arriba, en un cerrito de varias subidas con el auto, con palmeras, y se ve todo el Mediterráneo. Me acuerdo que me puso Mediterráneo de Serrat, y sabía que me gustaba esta canción, y me puso también esta canción. Y ahí vos sabés que hice como un déjà vu, porque yo cuando la escuché cantar a Maciel, cuando yo tendría 12, 11 o 10 años. Pequeñita. Y miraba Casino Philip en un canal en blanco y negro, canal 13 me acuerdo, porque era Casino Philip. Tengo toda la memoria ahí archivada. Yo me puse a llorar y dije, yo voy a conocer ese lugar. Y ahí se me cerró el círculo. No sabía si era el chico de 9 años o ese hombre que estaba ahí. Y ahí descubrí que todo es ahora. Todo es ahora. Todo es ahora. Y vamos llegando a los minutos finales de este encuentro de hoy. Para mí todo es un viaje. Es un viaje leer un libro. Es un viaje escuchar programas como este, donde la gente tiene sensibilidad, optimismo. Y en vez de quejarnos, construimos. Para mí es un viaje. Escribí un libro junto con Gabriela Peret y Graciela González Paz. Todo es ahora. Hace años ya. Y lo tengo archivado en un pendrive, que aquellos que en Facebook me lo pidan o voydecaminoedu@gmail.com se los puedo enviar y ustedes los hacen fotocopia. Y se trata de un viaje, el viaje de Diana y el viaje de Omar. Un viaje que ocurrió el 5 del 5 del 2005 frente a la pirámide de Keops y cambiaron las vidas. Cambio de paradigma, habla de paradigmas. Hoy pensaba terminar con parte del párrafo de estos libros, pero lo voy a hacer en futuros encuentros. Pero me gustaría que nos comparta la última canción, que es la que nos identifica y que siempre está presente. Sí, se llama Viajero Soy. Es una de las primeras canciones desde que cuando estamos juntos, de este recuerdo de haber recordado lo que somos, viajeros de la eternidad. Dale, te escucho. Subo a la montaña de mi paisaje interior y vuelo por los cielos que me recuerdan quién soy. Reconozco el sueño y comienzo a despertar. Todo está adentro, solo hay que recordar. El vacío me va llevando a la presencia de quién soy. Voy viajando el misterio infinito y eterno. Me recuerdo que soy vida y recuerdo que viajero soy. Qué bueno. Qué linda canción. ¿Y cómo la cantamos? Y hay una parte que dice al final de todas. Y recuerdo que, preguntamos todos, ¿qué vinimos a recordar? Que viajero soy. Viajero, qué bonita soy, esa parte, sí. donde se enganchan todos. Sí. Y recordamos que somos viajeros del día, viajero de cada hora, viajero de cada programa, viajero de todo lo que va a ocurrir en la semana, en el devenir de este salto que vamos a dar hasta el próximo lunes aquí en Voy de Camino,
un puente a la unicidad, donde van a aparecer alguien que me escribió algo y lo incorporamos, se va armando solo. Totalmente. Así como Aurora escribió, vos podés mandarme en MP3 un cuento. Yo después voy a ver, grabalo que no sea muy bajito, ponele musiquita de fondo. No escribas por escribir. Si es posible, un cuento tuyo o algo bien que te haya movido todo, esas fichitas de dominó, que a veces una palabra, una frase, un estribillo, un momento de este programa, un momento de cualquier programa de esta radio y de toda la difusión, de todos los que dan y se comparten, pueden activar una fichita y hacer efecto dominó. Uh-huh. Y a partir de ese ahora tu vida ser otra. Porque así funciona esto. No tiene que ver con pagar, tiene que ver con buscar. Con andar por tus andares internos, por tus ahondares internos. Muchas gracias por estar presente, Sandrita. Gracias a vos, y lo más lindo de todo esto es que uno es como es cada hora. A veces más inspirado, a veces más para adentro, a veces muy alegre, y que todo conforma todo este viaje sagrado. Y tu viaje de hoy, mi viaje de hoy hicieron este programa. Y estoy seguro que lo escuchaban en forma directa creaban el clima también de este programa. Seguro. Porque me escriben diciéndome, me respondiste cosas que yo estaba queriendo preguntarte si hubieses estado ahí. O sea que hay una conexión. Seguro. Segurísimo. Sí. Entonces, nos vemos aquí ahora por internet en el hora necesario. Este fue el programa número 10. Hay programas anteriores, hay los que seguirán. ¿Qué seguirá? Dejemos que el misterio arme nuestro devenir y nos pare justamente los lunes, 20 horas, aquí, en FM del Sol, en Voy de Camino, un puente a la unicidad. Se enfría el calor, necesito el sol para cantar, necesito el sol para cantar.